El olor a humo y sirenas que atravesaba el amanecer aún resuena en mi memoria. No fue un incendio. No fue un accidente. Era mi esposo, pegado a mí, expuesto, pidiendo ayuda delante de todos. Hasta ese momento, nadie imaginaba el peso del secreto que cargaba, y mucho menos lo mucho que yo ya sabía. Mi vida parecía normal, un matrimonio estable, una rutina normal. Pero tras los muros silenciosos de nuestro hogar, crecía una grieta invisible, hecha de mentiras susurradas, disculpas repetidas y miradas desviadas. Sentía que esta grieta se agrandaba con cada noche que volvía demasiado tarde, oliendo a perfumes que no eran míos. Con cada mensaje borrado antes de que pudiera preguntar. Dicen que la traición es como veneno en gotas, casi imperceptible al principio, pero letal con el tiempo. Así me sentí. Como si la vida que habíamos construido juntos fuera un cristal que se arañaba lentamente, hasta que de repente se hizo añicos. Y la caída llegó más rápido de lo esperado. Creía estar a salvo, que sus mentiras eran lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas. Pero yo vi, escuché, anoté cada detalle, cada silencio en la cena, cada expresión de vergüenza, cada excusa mal ensayada. Lo que él no sabía era que, mientras fingía inteligencia, ya había cruzado una línea dentro de mí, la línea entre la ingenuidad y la claridad. ¿Qué está en juego cuando muere la confianza? No es solo amor, es la dignidad misma. Ya no estaba frente a un hombre, sino ante un espejo roto. Y cada pieza reflejaba una versión de mí que él intentaba borrar, la mujer leal, la esposa cómplice, la compañera de toda la vida. Quería reducirme a la nada. Y me pregunto, ¿cuán bajo puede caer alguien antes de ascender? Esa noche, algo cambió. La atmósfera de la casa se sentía cargada, como si las paredes respiraran conmigo. El silencio tenía un sabor metálico y pesado, y mi corazón latía como un tambor lejano que anunciaba una revelación inminente. La verdad no se esconde para siempre. Es como el pegamento, se pega, se endurece, se aferra. Tarde o temprano, nadie puede liberarse de ella. Y supe que el momento llegaría. El momento en que el mundo entero vería, con sus propios ojos, quién era realmente. Todavía puedo sentir la textura áspera de las sábanas aquella noche en que me di cuenta, sin lugar a dudas, de que algo había cambiado para siempre. Estaba a mi lado, pero parecía estar a kilómetros de distancia. Su cuerpo estaba presente, pero su mente estaba ausente. Sus ojos, al encontrarse con los míos, no se detuvieron. Se desvanecieron como si hubiera algo urgente que ocultar. Fingí dormir, pero oía cada timbre apagado del móvil bajo la almohada, cada respiración contenida, como si fuera cómplice de un secreto que no era mío. Era como vivir dentro de una casa iluminada por luces tenues. Todo parecía visible, pero las sombras ocultaban los detalles más importantes. El corazón aprende a hablar en silencio. Cada gesto suyo era un susurro de mentira. El plato intacto. La prisa por irse por la mañana. La excusa de las reuniones interminables. Y yo, que siempre me mostraba comprensivo, empecé a sentir el peso de ser tratado como un mueble secundario. ¿Alguna vez has sentido esto? Estar en tu propia vida y darte cuenta de que alguien intenta apartarte de la escena, como si tu presencia fuera demasiado molesta para recordarla. A veces me miraba al espejo e intentaba encontrar a la mujer que una vez dijo amar. Examinaba las arrugas de mi rostro, el cabello que el tiempo había teñido de plata, los ojos que aún brillaban a pesar del cansancio. Pero el reflejo me devolvía una pregunta silenciosa: ¿cuánto tiempo más aceptará ser invisible? Fue en ese silencio que empecé a comprender que la traición no es solo el acto físico, sino el abandono diario, ese que ocurre ante los ojos de todos y, sin embargo, parece imperceptible. Describo esto con detalle porque sé que no estoy sola. Muchas personas llevan este mismo vacío en sus hogares, como si compartieran cama con un desconocido. Por eso tantos permanecen aquí, tras cada revelación, porque reconocen en este tipo de dolor algo que también ha tocado sus vidas. Esta cercanía, esta identificación, es prueba de que la soledad en el matrimonio es más cruel que cualquier ausencia física. Los días siguientes fueron un mosaico de pequeñas fracturas. Llegó tarde, con un olor que no era el mío, y empacó su ropa con excesivo cuidado, como quien teme ser descubierto. Observé todo en silencio, cada detalle como un fragmento de cristal brillando en la oscuridad.
Con cada gesto, recogí evidencia invisible, no con la prisa de quien busca venganza inmediata, sino con la paciencia de quien sabe que el tiempo revela lo que el orgullo intenta ocultar. Era como estar ante un cuadro antiguo, donde las capas de pintura oscurecen la verdadera imagen. Poco a poco, las grietas del disfraz comenzaron a aparecer, y lo que él creía un secreto se convirtió en una imagen cada vez más clara para mí. Ya no veía a un hombre, sino a un actor mal ensayado, repitiendo diálogos frágiles en un teatro vacío. Y dentro de mí, una certeza crecía como una llama silenciosa. Tarde o temprano, el escenario se derrumbará. Sabía que se acercaba el momento de mirarlo a los ojos. Y cuando ese momento llegara, ya no habría escapatoria, porque algunas verdades son incontenibles, como el pegamento que resuma y une todo lo que toca. El peso del silencio empezó a hacerse insoportable. Cada vez que entraba en casa, sentía que el aire cambiaba de densidad, como si las paredes absorbieran la tensión y la devolvieran fría. Podía oír el crujido de la puerta, el sonido de las llaves golpeando la mesa, y era como si cada gesto fuera una confesión tácita. La cocina, que antes había sido mi refugio, ahora parecía el escenario de un teatro a oscuras. El sonido de la tetera, el tintineo de la cuchara contra la taza, todo sonaba como ruido en un vacío mayor. Y hubo momentos en los que, incluso sin pruebas tangibles, casi podía sentir el peso de la otra presencia. El dulce perfume que perduraba en el cuello de su camisa, los mensajes nocturnos y el brillo sospechoso de su celular boca abajo. El contraste entre el hombre que una vez me prometió fidelidad y el que ahora se escudaba en excusas era marcado, y me pregunté cuánto tiempo más creía que podría mantener esta farsa. Las consecuencias no se limitaban a lo que hacía lejos de mí, sino a lo que provocaba en casa. Los largos silencios en la mesa, la mirada distante que evitaba la mía, las palabras cortantes como cuchillas. Me convertí en una sombra en el espacio que habíamos construido juntos, y esa sombra empezó a transformarse en algo más denso, más oscuro, como el presagio de una tormenta. Él no se daba cuenta, pero cada una de sus mentiras dejaba un rastro. Y yo seguía esos rastros con calma, como quien teje pacientemente una red destinada a atrapar al cazador. Había noches en las que me levantaba de la cama y caminaba por la casa a oscuras. El suelo frío bajo mis pies, el sonido lejano de la calle silenciosa, las cortinas moviéndose suavemente con el viento. Todo parecía estar cargado de señales, como si la propia casa susurrara que algo grave estaba a punto de suceder. Tocaba los cajones, su ropa, buscando pistas casi invisibles, y cada descubrimiento, un recibo olvidado, un paquete sospechoso, era como una chispa que se encendía en mi interior. El contraste era cruel. Durante el día, mantenía una sonrisa, una aparente normalidad, saludando a los vecinos, trabajando y siguiendo con mi vida como si nada se hubiera roto. Pero por la noche, al caer las máscaras, la verdad se volvía insoportablemente clara. Era como caminar por un pasillo iluminado por bombillas parpadeantes, a veces luz, a veces oscuridad. Y con cada destello, veía con mayor claridad la magnitud de la traición que se desplegaba ante mí. El miedo a enfrentar esa realidad me atormentaba, pero junto a él crecía algo aún más fuerte, la certeza de que no me dejaría reducir a ese papel. Ya no. El dolor, poco a poco, dejó de ser paralizante y se convirtió en combustible. Respiré hondo, sentí que mi corazón se aceleraba y, con cada latido, supe que me acercaba a una decisión inevitable. Creía que todo permanecería oculto, que su doble vida jamás saldría a la luz. Pero yo sabía que la verdad se filtra, como el agua que se abre paso incluso entre las rocas más duras. Solo tenía que esperar el momento oportuno. Y ese momento se acercaba más rápido de lo que él podía imaginar. Hubo momentos en que me pregunté si ese dolor era solo mío o si, de alguna manera, todo el entorno lo llevaba conmigo. La mesa del comedor, por ejemplo, parecía saber más de lo que decía. La madera guardaba los ecos de viejas conversaciones, de risas que se habían desvanecido hacía tiempo, y ahora solo contenía platos fríos y miradas desviadas. Era como si la casa, una vez viva, hubiera perdido el aliento. Y caminé por esas habitaciones, sintiendo cada pared como cómplice de un secreto asfixiante. A veces cerraba los ojos y recordaba el principio, cuando incluso el sonido de las llaves al girar en la cerradura me reconfortaba. Hoy, ese mismo sonido me hacía contener la respiración, esperando la siguiente mentira disfrazada de excusa.
El contraste entre entonces y ahora era demasiado doloroso para ignorarlo, como ver una fotografía desvanecerse lentamente hasta volverse irreconocible. Pero también hubo momentos en los que encontré respiro. Como una mañana en la que, sentada en el porche, sentí el calor del sol en mi piel. El mundo exterior seguía su curso, indiferente a mi silencio. El canto de los pájaros, el viento susurrando entre las hojas, la vida desplegándose en los pequeños detalles. Fue en este contraste que comprendí algo esencial. Incluso en medio del dolor, aún había belleza que no podía ser robada. Y es en este punto que muchos sienten la necesidad de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los conmovió. Empecé a darme cuenta de que lo que más me dolía no era solo la traición en sí, sino cómo se creía intocable, como si mi percepción fuera demasiado pequeña para desenmascararlo. Era esa mirada de superioridad, casi de desprecio, que se filtraba en cada gesto suyo. Y yo, por otro lado, descubrí que el silencio podía ser tan poderoso como un grito. Porque mientras él subestimaba mi fuerza, yo reunía cada fragmento de verdad, transformando lo que parecía debilidad en estrategia. Lo curioso es que, si alguien externo nos observara, podría pensar que éramos solo otra pareja en crisis. Pero cualquiera que haya vivido algo así conoce las señales: la silla demasiado vacía, el abrazo que nunca se materializa, la risa que se apaga antes de nacer. Estos detalles, invisibles para algunos, me gritaban como certezas. Y sabía que no podía ignorarlos para siempre. Algunas noches, tumbado en la cama, escuchaba el sonido de la calle a lo lejos, pasos apresurados, voces apagadas. Y me preguntaba si alguien, en algún lugar, había sentido alguna vez exactamente lo que yo sentía en ese momento. Una mezcla de ira, tristeza y una llama silenciosa de determinación. Este contraste me mantenía despierto, porque me demostraba que no estaba solo, que este dolor, por muy único que pareciera, resonaba en los corazones de otros. Y fue precisamente en estos ecos donde encontré la fuerza para seguir adelante. Porque por mucho que él creyera que su farsa estaba intacta, yo sabía que la verdad se acercaba, inevitable, como una ola a punto de romper contra las rocas. Solo tenía que esperar. Y el momento de la ruptura se acercaba, más cerca de lo que él jamás podría imaginar. Con el paso de los días, me di cuenta de cómo la verdad se filtraba en los detalles más banales. No era solo el perfume que no me pertenecía ni las disculpas repetidas hasta perder el sentido. Era la ausencia de contacto. El espacio entre nosotros en la cama, antes cálido, ahora se convertía en un frío cortante. Extendí la mano y solo encontré vacío. Este vacío era más elocuente que cualquier palabra, diciéndome, sin pudor, que no había vuelta atrás. Cada amanecer, recorría la casa como si cruzara un campo minado. La tetera silbaba, las cortinas se movían con la brisa, el reloj avanzaba. Todo cargaba la tensión de un secreto a punto de estallar. Tenía una sensación casi física de que el aire se había vuelto más denso, como si las paredes albergaran los susurros que aún no podía oír. Pero junto al miedo, había una chispa de esperanza. Una voz silenciosa que me recordaba que no era prisionera de esa mentira. Este recordatorio afloraba en los momentos más inesperados, en la sonrisa de un vecino que me saludó sin darme cuenta, en el aroma a café recién hecho que aún me alegraba las mañanas, en el sutil resplandor del sol que entraba por la ventana. Era como si el mundo me recordara, con pequeños gestos, que aún había vida más allá de ese dolor. Aún así, el contraste era marcado. Entre lo que mostraba al mundo y lo que llevaba dentro había un abismo. Por fuera, mantenía una apariencia serena, como si mi rutina diaria transcurriera sin contratiempos. Pero por dentro, era como llevar un peso invisible sobre mis hombros, compuesto de desconfianza, ira y una extraña calma antes de la tormenta. Había noches en las que permanecía despierta, observando su silueta a la tenue luz de la lámpara. Él dormía plácidamente, creyendo estar a salvo en su engaño. Y yo, en silencio, sentía el corazón latir con fuerza, como un tambor anunciando lo inevitable. El miedo a afrontar esa verdad se mezclaba con la certeza de que ya no podía retroceder. Era como estar ante una puerta entreabierta. Ya veía lo que había al otro lado, pero aún no la había traspasado. Fue en ese umbral que empecé a percibir una nueva capa de traición. No se trataba solo de él y su amante, sino de cómo intentaba borrar mi existencia. Con cada mentira, era como si me dijera que no importaba,
que mi voz era demasiado débil para ser escuchada. Darme cuenta fue doloroso, pero también me dio fuerza. Porque cuanto más intentaba reducirme, más descubría la grandeza de mantenerme en pie. Sabía que la revelación era inminente. El ambiente en casa lo delataba, sus gestos lo delataban, incluso su silencio lo delataba. Era como si todos los elementos a mi alrededor conspiraran para el mismo desenlace. Y yo, paciente, seguía recogiendo fragmentos invisibles, consciente de que pronto nada quedaría oculto. La incertidumbre flotaba en el aire, densa, inevitable, a punto de romperse como una cuerda estirada al límite. Con cada día que pasaba, la línea entre la esperanza y el miedo se hacía más delgada. Era como caminar sobre la cuerda floja, sintiendo el viento mecer mi cuerpo mientras el abismo se abría bajo mis pies. Hubo momentos en que creí que podía soportarlo todo en silencio, que solo tenía que esperar a que el tiempo me trajera la claridad. Pero bastó un gesto suyo, un detalle fuera de lugar, para que el dolor volviera a latir como una herida abierta. El dilema no solo estaba en casa, estaba dentro de mí. Llevaba en la mirada la marca de alguien que sabe más de lo que aparenta, y este peso se extendía a otras áreas de mi vida. En el trabajo, sonreía mecánicamente, pero sentía que mis pensamientos me devolvían al mismo punto. En la calle, el sonido de pasos resonaba como un recordatorio del vacío que me esperaba al regresar. Incluso la comida parecía perder su sabor, como si me hubieran robado el sentido del gusto junto con la confianza. Y, sin embargo, había una extraña belleza en este proceso. Me di cuenta de que el dolor me hacía más atento, más consciente de los detalles. El olor de la lluvia en la tierra, la luz dorada que entraba por la ventana al caer la tarde, la calidez de una taza de té en mis manos. Estos pequeños fragmentos de vida eran como anclas, recordándome que no solo estaba hecho de la traición que sufrí, sino también de la silenciosa fuerza que emanaba de ella. El contraste era cruel y, a la vez, revelador. Cuando me miró con prisa, intentando ocultar algo, vi no solo al hombre que me traicionó, sino también la patética figura de alguien ahogado en frágiles mentiras. Y cuando me miré al espejo, incluso cansada, incluso herida, vi a la mujer que resistió. Luz y sombra coexistiendo en el mismo espacio, luchando por cada centímetro de mí. A veces me preguntaba si se daba cuenta. Si notaba cómo mi silencio se transformaba en algo diferente, más agudo, más profundo. Quizás pensaba que mi calma era debilidad, que mi mirada distante era indiferencia. Pero en el fondo, era solo el presagio. Porque hay silencios que no exigen explicación, anuncian. Las noches se alargaban. Escuchaba el sonido lejano de los coches que pasaban, el tic-tac del reloj marcando el tiempo en lentas gotas, y sentía como si cada segundo me acercara a un punto de quiebre. El miedo me acechaba, susurrándome que podía perderlo todo. Pero la esperanza permaneció conmigo, firme, recordándome que quizás era precisamente ese todo lo que necesitaba perder para encontrarme a mí misma. Fue una respiración contenida, como si el mundo entero me estuviera esperando. Y sabía, en el fondo, que algo más grande estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría para siempre el silencio en el que vivía. El silencio que antes parecía dolor empezó a transformarse en cálculo. Cada gesto suyo era observado, cada palabra sopesada, como si estuviera reuniendo piezas de un rompecabezas. Ya no caminaba por la casa como una víctima, sino como quien estudia al enemigo en el campo de batalla. Había una nueva claridad en mi interior, como si la sombra hubiera dado paso a una brizna de luz fría. El miedo seguía presente, pero ahora caminaba de la mano de la estrategia. Creía que la rutina era su aliada, que repetir excusas bastaría para mantener la ilusión. Pero no se daba cuenta de que cada repetición lo hacía más predecible, más fácil de descifrar. Era como ver una obra mal ensayada, los diálogos sonaban igual, los gestos se volvían automáticos y el público, en este caso, yo, ya anticipaba el siguiente acto. La diferencia era que, esta vez, no había escenario, solo vida real, donde cada mentira pesa. Empecé a ver el contraste entre lo que creía controlar y lo que, de hecho, ya se le escapaba de las manos. El teléfono escondido, la ropa empacada a toda prisa, los ojos que evitaban los míos. Todo esto, que él creía pequeño, se volvió demasiado grande para permanecer invisible. Era como ver una presa llena de grietas. El agua ya se filtraba, y era solo cuestión de tiempo antes de que estallara. En mi interior,
también creció la sensación de que la historia no era solo mía. Porque al ver cómo se desarrollaba la trama, me vi reflejada en tantas otras personas que también han enfrentado este vacío en casa. Y por eso, a veces, siento que compartir esta experiencia despierta algo en quienes me siguen, como si cada persona tuviera sus propias grietas ocultas. Muchos incluso comentan, porque reconocen fragmentos de sus propias vidas en mi narrativa, y quizás tú también sientas ese impulso ahora. Las consecuencias empezaban a manifestarse en pequeñas explosiones. La cena quemada porque llegó tarde otra vez. La visita inesperada de los vecinos que notaron la tensión en el ambiente. Las miradas curiosas de los familiares que notaron las grietas en nuestra sonrisa practicada. Todo esto creó un escenario en el que su máscara ya no soportaba el peso de la mentira. Vi una fuerza curiosa en este contraste, su esfuerzo por ocultar y el inevitable regreso de la verdad imponiéndose. Fue un duelo silencioso, entre su prisa y mi paciencia. Entre el desesperado intento por guardar las apariencias y la serenidad con la que aguardé la revelación. Cada detalle acumulado me recordaba que la verdad no necesita ser forzada. Se revela, inevitable, como el amanecer tras la noche más oscura. Pero aún se avecinaba algo mayor, algo que prometía no solo exponer, sino transformar de una vez por todas la historia que había cargado en silencio. El tiempo empezó a adquirir una densidad extraña. Cada minuto dentro de aquella casa parecía tener un peso mayor, como si las paredes albergaran los secretos que intentaban ocultar y me los devolvieran en susurros silenciosos. El reloj de la sala, con su tic-tac constante, ya no solo marcaba las horas. Era como un recordatorio constante de que se acercaba el momento de la verdad. Y esta espera, aunque agonizante, también me fortalecía. Empecé a notar un cambio en mi postura. Antes, bajaba la mirada ante sus evasivas. Ahora, mantenía la mirada fija, observando cada movimiento con calma calculada. Este cambio, aunque sutil, creaba un poderoso contraste. Él creía que aún controlaba la narrativa, pero no se daba cuenta de que con cada silencio que yo hacía, era yo quien ganaba terreno. Las escenas cotidianas se cargaban de significado. El simple acto de doblar una camisa revelaba olores que no eran míos. El sonido de la ducha por la noche traía recuerdos de conversaciones telefónicas apagadas. Incluso la forma en que cerraba la puerta de la habitación de invitados, con una prisa inusual, delataba más que cualquier palabra. Era como recorrer una galería de pinturas, donde cada detalle, cada color, cada sombra contaba una parte de la historia que intentaba ocultar. Pero junto con esta claridad llegó la incertidumbre. ¿Qué haría con todo esto? ¿Cómo podría transformar la evidencia silenciosa en algo imposible de negar? El miedo a equivocarme me acechaba, como un animal acechante. Y al mismo tiempo, existía la esperanza de finalmente liberar mi voz, de demostrar que no era la mujer invisible que él creía tener a su lado. El contraste entre estas dos fuerzas me mantuvo despierta. Sentía mi corazón latir con fuerza cuando llegaba más tarde de lo habitual. Sentía como se me cortaba la respiración cuando mi teléfono vibraba en momentos inesperados. Era como si cada latido, cada vibración, cada segundo que se arrastraba formara parte de una cuenta regresiva invisible. Y, sin embargo, hubo momentos en que me sorprendió la serenidad que emergió en medio del caos. Un atardecer visto desde la ventana, con el cielo teñido de rojo, me recordó que todo tiene su tiempo. Que incluso el sol, antes de desaparecer, deja marcas luminosas en el horizonte. Esta imagen me acompañó como una promesa silenciosa de que la verdad, tarde o temprano, también iluminaría lo oculto ese. Fue en este entretejido de luces y sombras que caminé. Sabía que el desenlace no estaba lejos, que el momento de romper el silencio se acercaba como una tormenta anunciada por un trueno lejano. Pero aún quedaba un paso por dar, un hilo de suspense que sostener, como si el destino mismo contuviera la respiración conmigo, esperando el momento inevitable en que todo se revelara. Con cada nueva noche, la tensión parecía impregnar hasta las cosas más sencillas. El goteo del grifo se volvió insoportable, como si cada gota fuera un recordatorio del tiempo que se escapaba. El tintineo del vaso contra el lavabo sonaba como una advertencia. Incluso el golpe en la puerta cuando llegó parecía tener mayor peso que el silencio que siguió. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera adquirido una nueva capa de sonidos e imágenes, todos recordándome que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Observé más que nunca.
La forma en que se desvestía apresuradamente, intentando ocultar marcas que no eran mías. La ropa arrugada, guardada descuidadamente, delatando encuentros a ciegas. Y, sobre todo, su mirada, ese cambio rápido, casi imperceptible, pero que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Fue en estos detalles que vi cómo la tela se deshilachaba, como una tela desgastada que ya no soporta su propio peso. Al mismo tiempo, había un contramovimiento dentro de mí. Una fuerza silenciosa que crecía, como las raíces de un árbol que se extienden bajo tierra, invisible a la vista, pero cada vez más fuerte. Esta fuerza me permitió soportar la duda, la espera, la proximidad de la inevitable confrontación. Y, curiosamente, me enseñó que incluso en el dolor hay una manera de aprender. El contraste era constante. Hubo momentos en que la esperanza emergió con claridad, como un rayo de luz que se filtraba por una ventana en la mañana. Respiré hondo y creí que pronto todo tendría sentido. Pero entonces llegó la sombra, densa, fría, susurrándome que tal vez no tenía la fuerza para soportar el peso de la revelación. Esta alternancia fue lo que me mantuvo despierto, atento, caminando entre dos extremos. Mi cuerpo también lo sentía. Mi corazón se aceleraba a cada instante, me sudaban las manos cuando él hablaba suavemente por teléfono, e incluso el sueño se hacía escaso. Cerraba los ojos y veía imágenes, como si fueran premoniciones, la casa llena de voces, vecinos hablando, rostros curiosos observando la escena que aún no se había desatado. Estas imágenes no eran solo producto de mi imaginación, eran señales de algo inevitable, como si el destino mismo se estuviera ensayando ante mí. Y aún persistía la duda. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a soportar esta espera? ¿Hasta dónde podría soportar la cuerda tensa sin que se rompiera? Esta incertidumbre me seguía como una sombra silenciosa, siempre acechando, recordándome que no hay vuelta atrás cuando la verdad finalmente prevalece. Así que continué, balanceándome entre la luz que me daba fuerzas y la oscuridad que amenazaba con engullirme. Cada día era una preparación invisible, un ensayo para el momento que aún no tenía fecha fija, pero que sabía que se acercaba. La incertidumbre flotaba en el aire, densa, casi palpable, como si todo el tiempo me hubiera estado esperando el momento en que todo se volviera finalmente imposible de ocultar. Ese momento finalmente llegó, y cuando la verdad se impuso, no llegó con gritos ni gestos violentos. Llegó como un corte preciso, como el chasquido de una cuerda que se había estirado demasiado durante demasiado tiempo. Las luces rojas del departamento de bomberos se reflejaban en las ventanas y el sonido de las sirenas resonaba por la estrecha calle. El murmullo de los vecinos se extendió como un reguero de pólvora. Él permaneció allí, expuesto, grotescamente atrapado en su propia mentira. La escena que tanto se había esforzado por ocultar se había convertido en un espectáculo público, y cada mirada a su alrededor reflejaba la misma mezcla de asombro y desprecio. No necesité alzar la voz. Simplemente me quedé allí, observando, dejando que el peso de la revelación hablara por sí solo. Era una imagen inolvidable. El hombre que siempre se había considerado superior a todo ahora dependía de otros para liberarse, no solo físicamente, sino de la vergüenza que él mismo se había creado. Y yo, en silencio, sentí que la dignidad que tantas veces habían intentado robarme regresaba con una fuerza indescriptible. La transformación no se trataba solo de que lo ridiculizaran, sino de que yo me reconociera de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí mis pies firmemente plantados en la tierra, como raíces que perduran incluso después de una tormenta. Mi respiración, antes superficial y pesada, ahora era profunda, llena de una calma que solo quienes han soportado el caos pueden comprender. Era como ver la noche más oscura abrirse lentamente ante el primer rayo de sol, trayendo consigo no solo luz, sino también la certeza de que lo peor había pasado. El contraste era poderoso. Por un lado, su caída, visible, sonora, imposible de negar. Por el otro, mi renacimiento silencioso, íntimo, casi sagrado. Mientras él luchaba con su propia vergüenza, yo me alzaba en mi interior, más fuerte, más completa, más consciente de mi valor. Esta diferencia marcó el fin de una era, no solo en nuestro matrimonio, sino en toda mi forma de verme a mí misma. Y quizás por eso, al seguir esta historia, muchos sienten que también refleja su propio dolor y superación. Aquí es donde un simple gesto puede cobrar importancia. Apoyar este camino con una señal de que te conmovió,
dejar un comentario sobre lo que más te impactó en la vida y unirte a tantos que decidieron quedarse y escuchar cada nueva revelación. Este es el poder de transformar una narrativa personal en algo que nos pertenece a todos. Hoy, al mirar atrás, comprendo que la mayor victoria no fue verlo caer, sino verme levantarme. Aprendí que un final verdaderamente feliz no proviene de una promesa hecha por otro, sino de la valentía de decir basta cuando se le niega el respeto. Lo que una vez parecía ruina ahora es tierra fértil para mi nuevo comienzo. Y con este sentimiento termino esta confesión, no como víctima, sino como una mujer que atravesó la oscuridad y encontró su propia luz. Si esta historia te conmovió de alguna manera, por favor, dale a me gusta, comenta y suscríbete para seguir experimentando estas verdades reveladas conmigo. Porque, al final, el verdadero privilegio es descubrir que nunca estamos solas cuando elegimos la dignidad.